¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Nicolás Cabargas y tengo el honor de poder estar en esta entrevista CNN. Y le invito a pensar en particular en algo que es, la verdad, una caricia al alma. Me refiero a los abrazos. Pueden ser para calmar una pena, para significar alegría. Y bueno, si se trata de abrazos, el más importante y el más recordado de nuestra historia tiene más de 200 años. Es el abrazo de Maipú, que se dio un 5 de abril de 1818, una fecha marcada a fuego en la historia de nuestro país y de la cual vamos a hablar con Hugo Ramos, historiador y librero, a quien le damos la bienvenida en esta entrevista CNN. Hugo, ¿qué tal? Hola Nico, ¿cómo estás? Todo bien, con ganas de conversar contigo acerca de esta fecha tan importante que significa una victoria, pero que si uno mira la historia venía de un momento bastante complejo, ¿no? En marzo nada más Justamente, había sido el desastre de Cancha Rayada, ¿no? tal cual. La verdad es que las fuerzas patriotas venían con un verano sumamente activo, pero también súper agitado, con aciertos y con errores, porque como bien tú comentas, el 19 de marzo había sido el desastre de Cancha Rayada en 1818, donde efectivamente nos dieron paliza, por así decirlo. El brigadier Mariano Osorio había demolido un poco al ejército libertador que se estaba armando acá, y la verdad es que incluso no existía una claridad acerca si O'Higgins y San Martín en una primera instancia se habían salvado, habían logrado arrancar o habían tenido la oportunidad de guarecerse. Pero también habíamos tenido aciertos durante ese mismo verano, porque el 12 de febrero de 1818 se había proclamado la independencia y con la jura de la bandera. Entonces, realmente, para abril nos enfrentamos a nuestra batalla más importante, el combate que prácticamente justamente define nuestra independencia. Y la verdad es que ambos ejércitos, patriotas y realistas, sabían que no iba a ser un combate más. El ejército realista, como dije, que era comandado por el brigadier Mariano Osorio, tenía que volver a tomar la ciudad de Santiago, que ese era el punto. Santiago había sido nuevamente recuperado por los patriotas tras la batalla de Chacabuco en el verano de 1817. Entonces, tomar Santiago, la verdad es que era un símbolo de triunfo para los españoles, y una clara señal de que Chile pertenecía todavía a la corona y el imperio español. Pero por su parte también ahí, y ahí viene lo interesante de la historia, es que el ejército patriota que se había conformado con San Martín sabía que esta era la última oportunidad de derrotarlos a los realistas, de impedir que se tomaran Santiago, que era el símbolo, pero mucho más importante, que era la ocasión para cimentar realmente la independencia y dar una proyección también hacia el resto de las colonias hispanoamericanas, que era el plan continental que tenía San Martín con el apoyo de O'Higgins. Acá es súper importante entender eso, que también ese abrazo viene a significar un triunfo tanto en lo personal por haber llevado a cabo la estrategia que ambos tenían, pero también en lo político, justamente porque era cimentar el camino hacia la independencia. Hugo, qué mes más intenso entonces el que estaban teniendo el ejército de San Martín, que estaba literalmente machucado, ¿no? Y eso se puede incluso ver en el cuerpo de un Bernardo Higgins que literal estaba afiebrado y con un brazo, la verdad, bastante mal herido, ¿no? Justamente, es que de hecho, qué buen punto das, porque es paradójico, porque el combate y el triunfo se logra gracias a los argentinos liderados por San Martín, o sea, por un argentino que es San Martín, pero en el fondo, claro, está apoyado por un ejército chileno, que es quien comanda las tropas de artillería y de caballería. Hay que recordar que estamos hablando de un combate donde todavía los cañones se mueven entre muchas personas, donde la caballería cumple un rol muy importante, donde la artillería también otro, y el ejército que se moviliza a pie. Entonces, también son combates que se viven fuera de las ciudades, que también es algo que todavía estamos viendo luz que cambia un poco. Y O'Higgins, claro, había sido herido en el combate de Cancha Rayada, pero él estaba a cargo de preparar la resistencia. Él estaba a cargo de bloquear Santiago e impedir que el ejército realista pasara hacia la ciudad en caso que San Martín fallara. Sin embargo, cuando San Martín está seguro del triunfo, manda un telegrama a caballo a O'Higgins, comentándole que la ciudad ya se encuentra segura, y que es donde ahí, donde él aparece en el campo de batalla, y tenemos justamente los cuadros que estamos viendo ahí en pantalla. Y también hay otro muy bueno de Pedro Subercasó que habla sobre ese abrazo. Y lo interesante en el caso del cuadro de Pedro Subercasó es que aparece justamente Bernardo O'Higgins herido. Y ese abrazo que se produce entre ambos generales justamente viene un poquito a resignificar todo lo que en un futuro pues cercano a la historia empezó a escribir.
Pero también es interesante, Nicolás, poder comentar un poco que la batalla de Maipú no solo cimenta la base de la independencia de Chile, sino que también, junto con consolidar ese proceso de independencia, permite que se organicen organizaciones como la Escuadra Libertadora del Perú, que es una escuadra que justamente por vía marítima va a empezar a apoyar a las otras colonias que están pujando por la independencia. De hecho, es una batalla que vuelve a poner a O'Higgins como director supremo de Chile. Y que de hecho nos lleva incluso como a otras proyecciones futuras, porque eh, si bien es cierto se asegura la independencia, el giro político cambia. Vamos a hacer una república federada, una república unitaria, y empieza esa búsqueda de la constitución que nos va a empezar a comandar, y es una búsqueda constitucional que no solo termina hasta 1833, la batalla fue en 1818. Entonces hay un arco de años también sumamente interesante donde en el fondo el país fue ensayando distintos borradores de constituciones que decantaron en la que conocimos ya en 1833, que aparte es la constitución más larga que ha tenido la historia de Chile. Tal cual, Hugo. Pero a mí me parece también, claro, pero me parece también súper importante poner que junto con una batalla muy política, ese abrazo en Maipú también pone al centro a una mujer, que es la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, que pasa a ser la patrona y generala de las Fuerzas Armadas, ya lo era. De hecho, es interesante poder leer algunos textos de época porque hablan de generala con J, pero tiene que ver con que ya muchos miembros del Ejército Libertador eran devotos de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen tenía una fuerte presencia en el sur de Chile. De hecho, Manuel Bulnes, Luis de la Cruz, el mismo Ramón Freire, Joaquín Prieto, para que hablar de Bernardo Higgins, todos tenían una devoción marcada hacia la Virgen del Carmen. Y de hecho, en marzo de ese mismo año de 1818, en la Catedral de Santiago se toma el juramento que en el lugar donde fuera la victoria para Chile y lográramos consolidar o obtener esa victoria y la independencia, empezar a verla ya con una perspectiva real, se iba a hacer un santuario en honor y ofrenda a esa patrona y generala. Y la verdad es que si te pones a pensar también, eso es actualmente el templo votivo de Maipú. Un templo que también ha sido visitado por papas, no solo uno, sino que ya dos, Juan Pablo II, pero también Francisco I. Y también porque hasta el día de hoy la Virgen del Carmen tiene esa presencia en distintas iglesias y en distintas catedrales de Santiago, de Chile, mejor dicho, porque en el fondo tiene ese lugar para la historia, precisamente como desde lo devoto, pero también desde lo militar, Sí, claro, que es muy interesante. y algo ayudó desde lo divino, ¿no? Porque los números, al menos de fallecidos y capturados, son bastante distintos. Los realistas perdieron más de 1.500 hombres y tomaron en total más de 2.000 prisioneros. La verdad, no solamente en cuanto a números, sino a cómo se dio en el momento de la batalla, podemos decir que le pasaron un poquito por encima a los realistas, ¿no? Sí, sí, hay que reconocerlo. O sea, en el fondo fue un buen triunfo. Tácticamente también no era un terreno fácil, era un terreno todavía muy agreste. Hoy en día conocemos Maipú como un lugar más plano, pero en el fondo, en este tiempo, bueno, era conocido como los llanos del Maipo o los llanos de Maipú, que también es interesante como ponerlo en escena, pero efectivamente las crónicas de época muestran, o cuentan, mejor dicho, que el terreno no era tampoco tan llano y que había un poco de cordillera y también metida entre medio. Sí, Hugo. Pero a mí me parece interesante comentar acerca que esa Virgen del Carmen se mantiene en la historia de Chile. De hecho, es la misma de la que era devoto Prat y que tenía un escapulario cuando estaba en la Esmeralda. Eso tiene la historia. Podríamos, la verdad, estar hablando horas y horas y pasarnos de un tema a otro. Pero te quiero preguntar acerca en particular. En general, uno ¿Mm? conoce este hito y saben absolutamente en qué estaba San Martín liderando el ejército contra los patriotas. Uno sabe que estaba O'Higgins malherido. Luego viene el abrazo. Pero queda la duda. ¿En qué están en ese momento tanto Manuel Rodríguez como José Miguel Carrera? Qué bueno que lo comentas, porque efectivamente ambos desaparecen. Esos son los misterios de la historia, pero que también te hablan un poco de que dentro del mismo ejército habían disidencias. Que si bien es cierto, había un intento de apoyar a O'Higgins, ese esfuerzo no se decanta en la práctica, porque efectivamente Manuel Rodríguez no participa del campo de batalla. Bueno, por ahí dicen que soldado que arranca sirve para otra guerra. Y sabemos que Manuel Rodríguez después vive las propias, o siempre vivió las propias. Pero en el fondo es interesante hacer ese juego porque la figura de O'Higgins siempre resultó muy conflictiva para la élite
Y Manuel Rodríguez, por muy guerrillero que se plantara, era parte de la élite también, al fin y al cabo, igual que muchos otros. Entonces, en el fondo, está esa sensación de como que te apoyo, pero que en la práctica no resulta tal. Y no deja de ser significativo que bueno que lo ponen en escena, porque la verdad es que son esas cosas que la misma historia de Chile nos va como mostrando. Ahora, si lleváramos el abrazo a la cultura pop actual, sigue estando presente también, porque por ejemplo hace un par de años atrás tuvimos un festival de música que se llamó como tal y justamente fue una unión entre bandas chilenas y argentinas que estuvieron toda una tarde, yo estuve ahí de hecho, desde las 3 de la tarde con los Bunkers, Babasónicos, Charly García tocó también, Jorge González, entonces hay ciertas cosas de la historia de Chile, ciertos hitos que de alguna manera se han intentado proyectar o prolongar. Y aquí vemos ciertos guiños que no dejan de ser significativos, sobre todo con las típicas rencillas que siempre nos unen con el pueblo argentino. Que en el fondo vemos que desde el inicio era republicana, no era tal. Sí, claro. Hay que enfocarse entonces en las cosas que nos unen con el pueblo argentino, sobre todo en el mes de abril, que además también, podríamos hablar en otra circunstancia, está marcado, cómo no, por el hito de Malvinas para el pueblo argentino, que evidentemente sigue siendo hasta el día de hoy tal vez un problema de choque por la postura que tomó en ese momento la dictadura militar chilena. Volvamos al abrazo de Maipú con una frase que, bueno, te lo puedo preguntar directamente a ti, uno no sabe si es tan real o no, pero si se dio, la verdad, es maravillosa la frase esa de Bernardo Higgins, gloria al Salvador de Chile, y la respuesta: Chile, por parte de San Martín a O'Higgins, Chile no olvidará el nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó en el campo de batalla en este estado. La verdad, hermoso. Bueno, la historia siempre la escriben los vencedores, no los vencidos. Y hay que también dar el beneplácito de la duda, porque efectivamente uno a ojos del tiempo presente y con los oídos también ahí escuchándote, uno dice, efectivamente, hablaban de esa manera, eran capaces de referirse. A mí me da la sensación de que sí, pero también está esa duda, efectivamente, si son capaces de elaborar una frase tan hermosa después de haber vivido un combate tan intenso que se dio por horas, que igual es importante como destacarlo. Pero yo me quedo con el beneficio de la duda. Yo creo que también aquí la historia la escriben los vencedores, no los vencidos, y estos son ciertos acomodos que vienen muy bien justamente para resaltar ciertos héroes o gestas heroicas. Y en el fondo a O'Higgins le venía muy bien que lo trataran de esa manera porque justamente él quería volver a tomar el lugar de director supremo. Entonces, y más que bien o mal, él fue quien lideró el proceso independentista. Entonces, nos guste o no, hay que darle ese lugar y ese espacio. Y se ganó ese derecho quizás, no el hombre. Tal cual. Hugo Ahora, Ramos, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Se nos hace siempre corto, pero ya estaremos conversando nuevamente en otra ocasión. un gusto, Nicolás, estamos en contacto. Que esté bien, nos vemos. Ya lo saben, qué mayor justificación más bonita que revisar la historia y hablar de un hito que la verdad marcó no solamente la independencia de nuestro país, sino la de todo el continente sudamericano. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.